Está con nosotros Vania Casasola. Muy buenos días, Vania, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá con ustedes para contarles un poquito de la historia de los teatros en México, ¿no? Y bueno, traemos unas fotografías que están muy padres de lugares que ya no vamos a ver cómo estaban en ese momento, pero pues recordarlos y ver todo lo que ha pasado en el teatro, ¿no? ¿Cómo llega el teatro a México? El teatro a México llega con la conquista, porque era necesario para los frailes franciscanos que empezaron un método más didáctico de enseñarle a la gente, a los indígenas, estos pasajes bíblicos y poder evangelizarlos. Entonces, así como en 1524 nacen las pastorelas. Y entonces, a partir de las pastorelas, pues ya se van creando estas interpretaciones, ¿no? Que antes los prehispánicos tenían como unos rituales, pero no era teatro formalmente helénico como lo conocemos ahora. Durante el virreinato toma un auge impresionante el teatro, porque entonces los virreyes ya lo tomaban como para hacer el show del nombramiento, bueno, llegó una parte hasta que eran ya sátiras y criticaban al gobierno, ¿no? Sí. No les caía nada en gracia. En 1753 tenemos el registro del primer teatro que se llamó el Nuevo Coliseo. Es que el viejo se había quemado, entonces ya llegó el Nuevo Coliseo en 1753. Y este teatro estaba ubicado en Bolívar 30. Este teatro tuvo una tradición impresionante en México porque después de la independencia se llamó el Teatro Principal en 1826. Y imagínate el trabajo de este teatro y todo lo que tenía, toda la belleza, que bueno, en algún momento rivalizó con el Arbeu cuando tiran el Gran Teatro Nacional, y ahorita les vamos a contar unas anécdotas muy padres de aquello. Y este teatro, imagínate la historia tan trágica que tuvo, que por una colilla de cigarro en 1931 se incendia el telón. Y en plena función estaba Joaquín Pardavé, que gracias a Dios se salvó, pero pues fallecieron ahí personajes del elenco y fue un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los teatros en México, digamos que había unos teatros que eran los más importantes, que era el Teatro Principal, que era el más viejito de todos. Estaba el Gran Teatro Nacional, que vamos a ver fotografías ahorita. Mira nada más, ¿ustedes se imaginan dónde está esa calle? Esa calle es 5 de Mayo. 5 de Mayo estaba topada por el Gran Teatro Nacional. Ni parece México. Ni parece México. Entonces, digamos, si ahora lo quitamos, que es lo que pasó, que se quitó, encontramos la Alameda y después Bellas Artes. Entonces, ¿por qué lo quitaron? Bueno, lo quitan, primero, se llamó Gran Teatro Santana, porque lo inaugura Santana. Después Gran Teatro Vergara, porque la calle se llamaba Vergara. Después Gran Teatro Imperial, porque Maximiliano quería que fuera así. Entonces llegó Juárez y dijo, al diablo, es el Gran Teatro Nacional, y así se queda. Entonces, bueno, ya que tenemos... ahora ya no. Entonces, el Gran Teatro Nacional tuvo muchísimo auge y recibía las obras más exquisitas. Tenía 2.395 butacas, 1,000 más que Bellas Artes. ¿Cómo así? Entonces, bueno, por daños estructurales y por abrir la calle, lo tiran en 1921 con el pretexto y con el rollo de vamos a construir Bellas Artes, que en 1904 se empieza a construir. Oye, ¿nos has platicado algunas de estas pues tragedias que suceden en los teatros? Y algo que sucede mucho en los teatros y que se dice que hay son fantasmas. Seguramente en estos teatros debe de haber también historias de grandes el Teatro fantasmas. Arbeu tiene unas historias maravillosas. El Teatro Arbeu se construye en lo que era el Templo San Felipe Neri y el convento. En 1875, un señor que se llamaba, mira, lo estamos viendo en pantalla, un señor que se llamaba Porfirio Macedo era yerno de Francisco Arbeu. Francisco Arbeu era este promotor industrialoso que gracias a él teníamos el Gran Teatro Nacional y el Teatro Iturbide. El Teatro Iturbide, donde hoy en Donceles está la Cámara de la Asamblea Local del NF. Entonces, en honor a ese señor se hace este Teatro Arbeu en el Templo de San Felipe Neri, donde heredó el teatro el fantasma de la monja llorona del convento. Entonces, muchos asistentes al teatro decían que escuchaban ahí, o sea, que en plena función estaba una monja llorando y llorando y que les era muy molesto por estos rollos de lamentos, ¿no? Y entonces, bueno, hasta la gente ya había puesto como que más en seguridad que ningún religioso podía entrar si no venía acompañado de un político pudiente. ¿A poco? Y bueno, llegó el momento es que hasta en el botiquín ya tenían sales para los desmayados. ¡Ay, no! Sí, entonces fue buenísima. ¡Del susto! Sí, del susto. Entonces, buenísima la historia. De esa fotografía. Sí, del Teatro Arbeu, que hoy lo podemos visitar porque es la Biblioteca Lerdo de Tejada, está en República del Salvador. Entonces, de todo lo que estamos hablando es el que se puede visitar. Los demás ya no. Los demás ya no, también estuvo por ahí el Teatro Lírico y hacer unas competencias, porque mira, a mí me encanta esto. Antes existían unos personajes que se llaman los cócoras,
Y los cócoras eran como los trolls y los bots ahora de Twitter. Nada más que entonces los empresarios rivales se los mandaban en vivo para evitar jetomatazos al otro teatro. No. Sí. O sea que sí se ponía Oye, dura qué la padre cosa. trabajo, ¿no? Buenísimo. ¿A qué vas? Al teatro a aventar jitomatazos y Sí, qué chiflar. padre trabajo. Sí. Ay, no. Se acabas el estrés, obvio, para los actores no era padre. No, para los actores no, Sí, y no, para qué los horror. inversionistas y productores tampoco. No, no, pero no. bueno, definitivamente, Vania, como siempre nos haces conocer más de nuestra propia historia. Ya nos dijiste que los otros teatros no los podemos visitar, pero este sí, que es la biblioteca. Ajá, la biblioteca ¿no? Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada. Muchísimas gracias, Vania, por estas Gracias, buena imágenes semana. y por este gran paseo a través de la historia y del tiempo de nuestra queridísima Ciudad de México.